¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Un día más, otro amistoso internacional, y ya con este nos despedimos de esta fecha de amistosos internacionales en diciembre. Y un equipo que ha repetido, ¿no? Mejor dicho, ha vuelto a jugar luego de un gran partidazo frente a México. Y un equipo que va tomando algunas promesas también. Ambos equipos están probando jugadores, no son las selecciones pura y exclusivamente que disputan las eliminatorias y que puedan llegar a disputar un mundial, pero van probando futuras promesas, van probando futuros jugadores que puedan representar a la selección en su máxima expresión y en la primera línea. Y es por eso que hoy hablamos de otro duelo CONCACAF-CONMEBOL. Esto se está poniendo muy pero muy interesante y hablamos de El Salvador y Chile. Chile, que como ya dijimos anteriormente, viene de jugar con México. Han igualado 2-2 en un auténtico partidazo. Ambas selecciones, como ya les dije, alternativas. Y El Salvador, que viene de jugar con Ecuador también y que ha caído 1-0. Es por eso que aquí se enfrentan. Han hecho una gira ambos equipos y han encontrado un segundo partido. Y es este que estamos aquí por analizar, por reaccionar, por resumir, por todo lo que ustedes quieran. Y obviamente ver qué es lo que viene, ¿no? En el futuro de estas dos selecciones, nuevos jugadores y cómo se presentan y cómo se plantan en el campo de juego. Pero antes de arrancar necesitamos que vos que te suscribas a nuestro canal. No lo estás, suscríbete ahora, viene muchísimo más. Hay más eliminatorias a partir del año que viene. Suscríbanse, que va a haber mucho más de ambos países y el resto también, no se imaginan. Así que síganos también en Instagram, Suda Separado América. Y ahora sí, dicho todo esto, lo han hecho ustedes, activen la campanita. Vayamos a ver el enorme partido entre estas dos selecciones alternativas, pero promesas en fin, de El Salvador y Chile. CONCACAF, CONMEBOL, una vez más. Bien, arrancó el partido nomás viendo un video del hermoso Mauri HD con sus grandes videos. Buen pase, bien Chile arrancando, profundizando el tiro, el primer palo y se salva nomás. Se salva nomás otra vez el centro pasado. Difícil, difícil para El Salvador, que se viene salvando. Chile ya es la segunda. Muy bien, profundizando por atrás. Llega con lo justo el arquero y el cabezazo se va abierto. Se va abierto, era muy bueno. Un lindo paso otra vez, como está entrando Chile. Y ahí está, no por arriba del travesaño. Ya se comió 3 goles Chile. 3 goles. Juega muy bien la selección chilena, ¿eh? Está entrando muy bien. Ha profundizado ya 3 veces. El Salvador no encuentra la defensa exacta para poder estar ahí atento. Y sigue 0-0 el encuentro porque Chile no lo quiere así, porque se cansó de errar goles, otro cabezazo y ahí pasado. Pasado nuevamente y Chile que va, me gusta. Chile otra vez, ahí está el ay, no llega a ser el primero. Otra vez el cabezazo, viene el arquero salvándose. No despierta El Salvador, otra vez, ahí está el cabezazo. Pasado. Cuidado con El Salvador. Bueno, despierta El Salvador de alguna u otra manera, pero ya en el segundo tiempo. Ahí está, defínalo, atrás, sí, el tiro, pegó en el palo, no lo puedo creer. Pegó en el palo y se fue recorrió toda la línea. Toda la línea, el arquero ya estaba jugado y sigue 0-0. El Salvador está, pero para el cachetazo fuerte, full cachetazo para El Salvador. No lo puedo creer lo de Chile, Una cantidad de... Se fue, señor juez. Se fue esa pelota. ¿En línea dónde está el asistente? Upa, se picó, la aguantó muy bien. Jairo Enríquez, si no me equivoco, ¿no? La aguantó muy bien, pero... Upa, cuidado, muchachos, no es para tanto. Hubo una jugada normal. Sí, una patadita de más, pero bueno, tranquilo, ya está. Son cosas que pasan ahí en el fútbol, en la cancha, nadie protesta, listo. Tiro cruzado, bueno, débil, en fin, llegando. Cambios en Chile. Me gusta cómo está jugando Chile, Lasarte está muy bien con los pibes. Muy bien, muy bien. Y hay muchos que están para estar, ya. Lindo centro. El arquero descolgó y sigue yendo a Chile. Y va a Chile y la topadora chilena sigue al frente. No reacciona El Salvador, Está muy por encima Chile.
Que llega y que prueba, le falta ajustar el tiro. Lindo centro, viene el defensa, sí, le quedó, me vuelvo loco si terminó. Me volvía loco si terminaban el 1-0 del Salvador, que había llegado 2 veces. Con la cantidad de goles que robó Chile no sería nada ilógico, porque los goles que te erras en un arco suelen estar en el otro, pero acá El Salvador tampoco tuvo suerte, con lo justo. Con lo justo se salva Chile, que le está regalando un partidazo a su gente, y defiende, lo que hay que defender lo defiende. Ojo centro, cuidado, viene el arquero descolgando, era complicada, no había nadie atrás, nadie la avisó, pero era complicada, Buen centro de cabezazo, sale el segundo palo, viene el arquero chileno, bien cubriendo, no dándole ventaja, no dándole chance. Cuidado con el tiro libre, upa. Bueno, avisa a Chile también, cuidado, que sigue Chile, se durmió por un ratito. Claro, viene el arquero salvadoreño. Muy buena pelota igual, pero achicó bárbaro el arquero. Ojo con el tiro, nada. Desviado, bien, probando de vuelta a Chile. Meten, los chilenos meten y recuperan la pelota y van con garra y vida y corazón. Será la última del partido. Acá está el Juaco. A ver que se cuecen ahora. Levantó la vista Montesinos. Misilazo. La pelota que sacó el arquero. Era un golazo. La pelota que sacó el arquero. Tremendo. Lo de Chile ya es inexplicable porque merece ya algún gol y no lo pueden creer ni ellos. No, padre, nadie lo puede creer. Buen centro, Lindo cabezazo, el desvío, sí. Tenía que aparecer el gol chileno, el gol de Sebastián Vegas. Golazo de Chile, 2 cabezazos en el área, el dicho dice que son gol y así fue para Chile. Mirá cómo la encontró en el medio, cuando apareció un cabezazo controlable, apareció ahí Vegas, ahí dijo no, acá no va a ser la tajada, Tuki al medio del arco, lo desvió al arquero y gana 1-0 Chile sobre la hora, sobre el final y termina el encuentro. Ganó Chile, que se despide de su gente aplaudiendo y sí. Meritorio, han hecho 2 partidazos la selección chilena que ha llevado Martín Lazarte a los amistosos, 2 encuentros muy pero muy positivos, de saldo positivísimo diría yo, 2-2 con México en un auténtico partidazo, con 2 goles, con mucho juego, con mucho fútbol. Al Salvador también 1-0 nada más, pero bueno, la verdad es que pudo haber sido por más. No se le dio, no se pudo ampliar la diferencia, pero 1-0 en fin y gana la selección chilena, que se lleva una gran doble fecha en amistosos para poder incluir jóvenes en lo que viene en la selección, para poder llegar con un gran ámbito para las próximas 4 fechas que quedan de las eliminatorias el año que viene, y se despide en el año a lo grande, ¿sí? A lo grande. Ha ganado 1, ha empatado 1, 2 grandes partidos, muy buen juego del equipo de Lazarte, y Chile tiene que tener muchas esperanzas para lo que viene. Muchas, pero muchas esperanzas, se los digo yo, que lo veo desde acá y ojalá se dé así. Así que bueno, gente, hasta aquí el video de hoy. Hemos finalizado en este amistoso internacional que nos han regalado El Salvador y Chile para poder cerrar estas fechas de eliminatorias, amistosos internacionales. Espero que les haya gustado. Si es así, saben que se pueden suscribir acá abajo en nuestro canal, activan la campanita al lado para no perderse ninguno de los videos. Pueden seguirnos en Instagram, Suda Separado América, también no nos enojamos, al contrario, se los agradecemos un montón porque así son siempre con nosotros, apoyándonos a pleno. No se olviden de dejar ese enorme like, de comentar acá abajo qué les pareció el encuentro, si creen que Chile merecía más, si El Salvador en algún momento pudo haber hecho un gol, cómo las ven a las elecciones, todo lo que ustedes quieran acá abajo en los comentarios. No se olviden de suscribirse, como ya les dije, de comentar, de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau.